Buenas tardes a todos. En mi segundo programa es para mí una alegría muy grande, un honor, de verdad que no, tengo un regocijo muy grande de tener de invitado a un amigo, a una persona que no he podido conocer en persona por muchos temas, entre ellos la pandemia. Él es el señor Fernando Paz, él es historiador, educador, escritor, analista político, presentador de y tertuliano en diversos programas en España, y tiene su propio programa en El Toro TV. Anteriormente ha trabajado en programas y todavía es invitado habitual en La Mesa del Gato al Agua, un programa que disfruto muchísimo cuando lo veo, y tiene su programa que actualmente es La Inmensa Minoría. Un gusto tenerlo aquí, don Fernando. Igualmente para mí, es igualmente un gusto, un placer y un honor, de verdad, estar con todos ustedes. Bueno, don Fernando, para que sepa, este programa, para que todos sepan, se debía presentar ya hace más de 3 semanas, pero un día antes falleció mi padre. Don Fernando entendió muy bien el por qué no habíamos podido hacer la entrevista. Dedico este programa a la memoria de mi padre, Eduardo Pajares, que en paz descanse. Y estoy seguro y espero tenerlo frecuentemente en mi programa que está iniciando. Don Fernando, dentro de todos los temas que hemos hablado y los que compartimos opiniones, me preocupa mucho a nivel geopolítico que después de la pandemia, la parte económica es la secuela que queda, el resabio que queda, el efecto que queda a nivel mundial. Y me preocupa que Occidente está muy afectado. Valga la salvedad que a nivel geopolítico la economía es uno de los pilares del mundo. Y al haberse afectado por la pandemia, una pandemia que nadie quiso, una pandemia que genera muchas dudas, una pandemia que China ha sido reservado, por no decir la palabra encubrir, buscar la forma de encubrir desde su origen, a cómo se propagó, cómo el retraso que causaron al anunciar este problema con el coronavirus afectó y mató muchas personas. Ahora, aparte de muertes, tenemos un daño económico que no es cuantificable en este momento. Entonces, usted está en España, usted ha visto, aparte de lo que yo opino, según mi humilde opinión, que ha sido un pésimo manejo del gobierno, de otras cosas, esta pandemia nadie la esperaba. Nosotros estamos yo estoy en Panamá y a nivel económico ha sido catastrófico. O sea, ya estamos vacunando. Mi hermana, gracias a Dios, la vacunaron esta semana porque es doctora. Pero una vez pasado el tema de la enfermedad, a nivel económico me preocupa mucho que a nivel geopolítico la influencia de China ejerza algún tipo de efecto a nivel político y social en el mundo. ¿Usted qué opina, don Fernando? Bueno, pues que China lo está ejerciendo desde hace mucho tiempo ya, desde hace un tiempo por lo menos, y en este momento pues que dispone de un arma formidable como es la Organización Mundial de la Salud, que es una organización dirigida por un antiguo, yo quiero pensar que antiguo, aunque me cuesta creerlo, marxista-leninista etíope, que estuvo relacionado con el régimen comunista de Mengistu, que es quien hoy dirige la Organización Mundial de la Salud, como digo, y que ha adoptado todas las estrategias dispuestas por la República Popular China, que no olvidemos está en manos de un partido comunista, que es la organización más criminal que ha existido en la historia de la humanidad, según reconocimiento oficial de la propia República Popular China, puesto que admiten que solo en una de las grandes operaciones que tuvieron lugar durante el régimen de Mao a finales de los años 50, el llamado el Gran Salto Adelante, liquidaron a 38 millones de sus compatriotas de hambre. Es el reconocimiento oficial. Si a eso le sumamos otras campañas que hubo antes y después, como la campaña de las 100 flores o la Revolución Cultural, hay quien está hablando en China de que podemos calcular en torno a unos 60 millones de chinos asesinados por decisiones del propio Partido Comunista Chino. Sigue existiendo el Laogai, siguen existiendo los campos de concentración en China, los campos de reeducación y los campos donde se extermina a la gente, ¿no? El caso de seguidores de cristianos, también musulmanes en el oeste del país, en la zona de Xinjiang, Falun Gong, en fin, Falun Gong, como se quiera pronunciar, que es una escuela, digamos, filosófica, en fin, y que son sistemáticamente reprimidos. No olvidemos que China hace vivisecciones humanas para vender órganos y es el gran mercado de venta de órganos vivos de seres humanos en el mundo. Es decir, lo que está haciendo el gobierno chino es incalificable. Bueno, pues es el plan chino, es el de la OMS y por ahí está indudablemente
influyendo muchísimo en el mundo en este momento. Pensemos que, por ejemplo, estamos hablando, cuando se producen brotes del SARS-CoV-2, estamos hablando de la cepa sudafricana o de la cepa británica, es decir, que tienen nombres topónimos de países, ¿no? Gentilicios, y sin embargo no se puede hablar del virus chino, cuando el origen del virus es precisamente China. Bueno, pues de otros será Gran Bretaña o Sudáfrica, pero que no es que tengan su origen, la diferencia además en Gran Bretaña o Sudáfrica, sino que han sido detectados ahí, ¿no? En el caso de China, no. En el caso de China es que tiene su origen en China y además, con toda seguridad, ya a estas alturas en el laboratorio de Wuhan, a partir de experimentos con murciélagos. Por tanto, es algo que yo no estoy diciendo que China lo haya hecho a propósito, pero en cualquier caso tiene una responsabilidad evidente. El resultado final, con respecto a lo que don Luis me comentaba, porque la influencia china viene a través de la OMS, pero a través también de la, digamos, de la economía mundial, es que en este momento China ofrece un balance positivo, un superávit de 75.000 millones de dólares, fundamentado sobre todo en el crecimiento del sector textil. Y ahí se incluyen naturalmente las mascarillas. Es decir, que China, la economía china ha crecido enormemente en el último año, fundamentalmente a causa de las mascarillas, no solo, pero a causa de las mascarillas. Indudablemente China, siendo la locomotora de la economía globalista, habiéndose opuesto de forma abierta, por ejemplo, a la presidencia de Donald Trump, ¿no? Y apoyando a los grandes organismos internacionales como el Foro de Davos, por ejemplo, o la imposición de la Agenda 2030 en todo el mundo, no cabe duda de que China está exportando e imponiendo su modelo en el mundo entero de forma creciente. Ya no tiene, además, la oposición de Estados Unidos. Por tanto, la situación no es muy halagüeña para los demás. Todos en recesión y China creciendo en este momento a una enorme velocidad. Es preocupante. Yo en mi programa anterior hablé con un miembro de la plataforma Stop Instituto Confucio. Yo tuve una experiencia personal. Ellos están en la Universidad Nacional de Panamá, tienen una sede y es sabido a Vox Populi que es un frente de la inteligencia china para propagar todo lo que son sus ideas, influenciar, ya sea con las trampas de miel, con extorsión, con sexo, con lo que sea, para ganar influencia. Y me preocupa que Panamá no hay una conciencia de riesgo que implica. De hecho, están donando, regalando a diestra y siniestra. Y aquí en Panamá el embajador chino va y lo tratan como si fuera un amigo más, muy sonriente, habla muy bien español, una persona incluso hasta graciosa. Pero es parte de la inteligencia china. Y usted toca un punto muy importante. Hay por ejemplo, yo siempre llamo la atención, que es un tema que a mí me apasiona. Después de la Guerra Fría, todo lo que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no tiene nada que ver con la Federación Rusa actualmente. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero habían los famosos agentes de inteligencia, las divisiones, los ilegales. Todo, lo de primera y segunda generación, espías que eran hijos de ilegales, gente camuflada en la sociedad. De hecho, Anna Chapman es un ejemplo hace unos años en Estados Unidos. ¿Qué fue de todas esas personas? Mi pregunta es, ¿China está haciendo lo mismo en Latinoamérica, en España y en otros países? Estoy seguro que sí. De hecho, China es uno de los principales atacantes a todo lo que es la industria, a la seguridad y a los gobiernos occidentales en robo de información, robo de datos y en operaciones para tener dobles agentes dentro de los servicios de inteligencia, ya sea de Estados Unidos o del mundo. Si Estados Unidos sufre de ese problema, ¿qué será de España? ¿Qué será de Panamá? ¿Me explico? Y sí, a mucha gente no le gusta Donald Trump. Está bien, no te puede gustar que es una persona exitosa, que puede sonar un poquito prepotente, pero bien que mal, Trump tomó acciones que mucha gente no tomaba. De hecho, el cambio climático, el estudio que la gente refiere al cambio climático, ojo, no estoy diciendo que contaminar sea bueno, no estoy diciendo eso. El estudio, había nombres científicos que no habían participado y fue un estudio amañado para favorecer ciertas políticas que carecen de fundamento, porque el cambio climático como tal no hay prueba en firme de que sea producto del hombre. Hay teorías que hablan de las manchas solares y otras cosas, pero el estudio como tal es un fraude. Las Naciones Unidas es un organismo corrupto, eso lo sabe todo el mundo. Escándalos con frescos azules, petróleo por alimentos, el tema de la OMS, cómo la OMS apadrinó y encubrió a China en todo este tiempo. La persona que lo dirige no es una persona de fiar.
No estoy diciendo que todo sea malo, pero estoy diciendo cosas muy puntuales que no lo hacen confiable. De hecho, yo esperaba que en algún punto Donald Trump se saliera de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas como tal es un organismo inoperante, en mi humilde opinión, que favorece agendas que no van necesariamente con los valores católicos cristianos en general, del mundo judío-cristiano. De hecho, lo que usted dice de China es muy cierto. Es un vendedor de órganos. Matan personas y ya previamente hay paquetes. Eso la televisión pública española ha hecho reportajes. Llevaban personas para vender los órganos de y las personas antes de matarlas hacían estudios de compatibilidad. En teoría eso se paró, pero es mentira. China es un estado orwelliano, un estado, el verdadero imperio del mal China es parte de él. De hecho, Estados Unidos le hacía frente y lamentablemente eso se ha perdido en este momento. No estoy de acuerdo 100% con todo lo que decía Donald Trump, pero antes de criticar lo que hacía Donald Trump, mejor miremos lo que decía, perdón, lo que hacía, porque creó estabilidad, creó economía, creó seguridad, no entró en guerra. O sea, mira lo que dice y mira lo que hace. O sea, son dos cosas que hay que ver. Y creó un periodo de paz y tranquilidad que creo que todos nos beneficiamos hasta la llegada de la dichosa pandemia. Adicional a eso, en el caso que usted menciona las mascarillas es puntual y muy cierto. ¿Por qué? En el mismo Estados Unidos le sale mejor a los hospitales comprarlas a China que comprarlas fabricadas en Estados Unidos porque sale más barato comprarlas en China. Porque tienen un régimen de esclavitud. Claro. Prácticamente por régimen laboral lo que tienen es esclavitud. Entonces, me preocupa a nivel geopolítico lo que está haciendo China porque yo tengo mis dudas y no digo que haya sido creado, pero es posible por los experimentos que hacen en Wuhan o en los mismos laboratorios que es públicamente conocido, que esto haya sido un ensayo o algo relacionado con guerra biológica. Y si esto fue hecho a propósito, el plan les ha salido bien, porque han afectado al mundo y ellos están saliendo y se están posicionando para hacer un polo de influencia muy grande. Los polos tradicionales ya no son los que eran antes, Estados Unidos contra los antiguos Europa del Este, ahora es China. Y China padrina gobiernos como el de Corea del Norte, Irán, otros. Por ejemplo, en España tenemos un caso, no sé si puede tocar el tema, Pablo Iglesias está padrinado por la Venezuela chavista de Maduro, por gobiernos terroristas como Irán. De hecho, si me dice que el vicepresidente de un país tiene relaciones con un gobierno como Irán o Venezuela, yo diría es un agente de influencia que está buscando cómo destruir España. No hablar de todas las barbaridades que están cometiendo. No sé, no sé si me explico, don Fernando. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Lo que pasa, claro, que ha tocado Luis una gran cantidad de temas. Claro. Bueno, es difícil centrarse. Desde luego, el tema, vamos a ver, por buscar un vínculo entre todo lo que se ha hablado, yo creo que hoy lo que está sucediendo en el mundo se puede resumir en la existencia de dos bandos, vamos a decir así, ¿no? Un bando estaría constituido por los globalistas, que incorporan todo lo que es la ideología de género, el abortismo, el homosexualismo, etcétera, y otro bando es el de los que podemos llamar identitarios o patriotas, la gente que defiende su cultura, ¿no? Pues en este caso estamos hablando un panameño y un español a través de este invento y bueno, pues esa consideración, esa hermandad, ¿no? En la cultura y en tantas cosas, ¿no? Como es lógico, en esa identidad básica, porque para mí la identidad no necesariamente es la del Estado-Nación. Por ejemplo, en el caso de España, en el caso de Hungría, a lo mejor sí, pero en el caso de España, la identidad es la hispanidad, ¿no? De manera que lo que tenemos planteado es un globalismo que quiere hacer tabla rasa de todas las identidades, incluyendo, por supuesto, la religiosa, la cultural, la nacional, incluso la personal, quiere acabar con todo eso, por un lado, y luego están pues, esos sectores que se pueden llamar soberanistas o identitarios, que lo que quieren es defender lo propio. Y entonces, cuando tocamos, claro, el caso español, por ejemplo, pues tenemos un gobierno que está abiertamente al servicio del globalismo, cuyas políticas son radicalmente globalistas, radicalmente de género, y que está sirviendo de, digamos, de laboratorio, de campo de experimentación para muchas de las cosas que luego se llevan a América, por ejemplo, o que se ensayan de cara a Europa. España está siendo un auténtico laboratorio en ese sentido. El vicepresidente, como bien dice usted, don Luis, Pablo Iglesias, es un discípulo aventajado de Venezuela. No es ningún secreto ni es ninguna acusación, digamos,
desmedida, hiperbólica o exagerada, porque es algo abiertamente reconocido por todo el mundo. Ellos se han criado en Venezuela, han sido asesores de Chávez y de Maduro. Los vínculos, en fin, no es algo que nadie esconda, ni siquiera ellos, todo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que esa América del Foro de Sao Paulo, esa América de Puebla, ¿no? Esa América de izquierda revolucionaria, es una América también al servicio del globalismo. Al final, el globalismo es una mezcla de capitalismo transnacional con progresismo ideológico y moral, digamos, ¿no? Y han encontrado su convergencia perfecta, y tenemos a veces problemas para, digamos, para determinar de qué estamos hablando cuando, claro, manejamos un vocabulario propio de la modernidad, hablamos en términos de comunistas, de capitalistas, etcétera, cuando el globalismo ya ha rebasado todo eso con mucho, cuando ya esos conceptos están superados por la realidad. Nadie va a hacer un Estado como la Unión Soviética, por ejemplo, porque ese no es el objetivo, porque lo que hay de verdad y lo que les une a los globalistas es la interpretación materialista del mundo. Bien sea por el lado de ese capitalismo transnacional o por el lado del marxismo cultural, al final afirman lo mismo. Si cogemos la Agenda 2030, que es, digamos, supercapitalista, ¿no? Que es supercapitalista transnacional, empieza por decir, cuando entramos en la web de esa agenda, ¿no? Relacionada estrechamente con el Foro de Davos, lo que nos dice es no tendrás nada, no poseerás nada y serás feliz. Bueno, esa idea de no poseer nada, nosotros, por supuesto, ellos sí poseen, la oligarquía mundial, claro que lo poseerá todo, pero nosotros no poseeremos nada y seremos felices. Bueno, ese es, al final, el sueño también marxista, en sentido estricto. El sueño de Marx es llegar a la felicidad, porque se trataba al final de una revolución antropológica. Por tanto, se trata de que el hombre, a través de la negación de la propiedad, en donde sitúa el origen de todo mal, porque lo toma de Rousseau, ¿no? Pues negando la propiedad, alcanza la felicidad. Claro, el capitalismo transnacional hace lo mismo, porque pone toda la propiedad en manos de muy pocas corporaciones. Y de hecho en España y en Occidente en general, pero concretamente de forma muy visible en el caso de España, está habiendo unas enormes transferencias de propiedad de las clases medias a las élites. Mientras la clase media se proletariza, mientras los autónomos, los trabajadores, etcétera, cada vez tienen menos renta disponible, y se calcula que desde comienzos de la crisis de 2008 hemos perdido en torno a un 11% de poder adquisitivo, de poder adquisitivo. No estoy hablando del 11% también de caída del PIB el 2020. Estoy hablando del 11% de pérdida sin contar el 2020, o sea, hasta 2019, en 11 años, en 10 años ha perdido el 11% de poder adquisitivo, clases medias, clases laboriosas, clases trabajadoras, autónomos, etcétera. O sea, es un empobrecimiento objetivo el que está sucediendo en favor de las grandes rentas y en favor, claro, pues de los grandes prebostes mundialistas y del globalismo. Entonces, se está destruyendo la propiedad. Pero al final, ¿de qué se trata? Pues de, contra lo que cree la gente o mucha gente, ¿no? El comunismo no es repartir la propiedad. El comunismo es destruir la propiedad. No es que todos tengan propiedad, es que no tenga propiedad nadie, ¿no? Y al final el capitalismo transnacional llega a lo mismo, ¿no? Llega a que la propiedad la posean unos cuantos. De hecho, el objetivo es no tendrás propiedad, no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Bueno, lo de que seremos felices yo lo pongo en duda, pero lo de que nos van a dejar sin propiedad no tengo ni la menor de las dudas. Entonces, ese es el programa, ¿no? Y en España se está efectuando y ejecutando de una manera muy acelerada. Como digo, no es ninguna broma ni exageración, de verdad. España es hoy un laboratorio. Totalmente de acuerdo. El comunismo y el capitalismo son dos caras al servicio del mismo amo, son dos caras para el mismo objetivo. Y ahora hay que tener mucho cuidado porque los valores han cambiado. Cuando yo era niño, por ejemplo, vamos, siendo muy simplista, los rusos eran los malos y los americanos los buenos. Sí. Lo blanco era blanco, lo negro era negro. Había hombre y mujer, y ahora, si dicen no, la familia es un esposo, una esposa y los hijos, eres un nazi, racista. O sea, es antinatura. El no poseer un niño cuando es chiquito, esto es mío, es algo básico, es algo trascendente, inherente al ser humano, es algo antinatural. Y la destrucción económica es evidente, las crisis económicas que eran totalmente previsibles, por lo que ha pasado la crisis de 2008 en adelante, todo parece que sirviera a los intereses de ciertos polos económicos o geopolíticos con ciertos intereses. ¿Qué nos queda a nosotros, a los que tenemos sentido común, a los que queremos todavía en ciertos
patrones naturales, simplemente resistir. Yo en Panamá no puedo decir, por ejemplo, que estoy en contra de que las mujeres transgénero ahora participen en un curso de belleza porque me van a decir de todo. Me van a Sí, decir racista, machista, homofóbico, y no soy nada de eso, porque conozco gente homosexual que son buena gente, que no esté de acuerdo o no comparta su inclinación, eso es otra cosa, pero más fuera de eso, nada. Cada uno tiene derecho a una opinión y me da risa que, por ejemplo, la gente de Black Lives Matter, mi inglés no es bueno, ujú, ellos eran protestas cuando rompían, robaban y saqueaban. Eso estaba bien, pero si alguien hace una protesta y quiere defender la nación, eres un nazi. Por ejemplo, en España, por lógica, todo terreno tiene un límite y una capacidad de recibir personas. No es infinita. Las pateras que llegan de gente por montones, que son pobres gente que querrán la mayoría de ellos vivir bien, pero no podemos abrir la puerta a todo el mundo porque no sabemos quiénes son, cuáles son sus intereses. En Alemania lo que pasó con esta crisis de inmigrantes. Hay un caso de un pueblo en Alemania que llevaron, estos inmigrantes que llegaron en masa en un pueblo, dentro de ellos llegaron un grupo de personas que empezaron a violar a las muchachas claro. porque eran gente que no hablaba el idioma, no compartía la costumbre, no compartía nada, la higiene, nada. O sea, no estoy diciendo que todos son malos, pero tú no le puedes dejar tu puerta abierta a todo el mundo, porque se puede formar un problema por simple lógica. Y Está la lógica claro. yo creo que es lo que más le falta a mucha gente. Está claro, don Luis. Lo que pasa es que hay dentro de las dinámicas mundialistas, globalistas en este momento, digamos que hay una serie de objetivos. Uno es este que decíamos de no tener propiedad, otro es que Estados Unidos, repito que está en la web de la Agenda 2030, no estoy inventando nada, ni coligiendo nada, ni sacando consecuencias de forma gratuita o personal, sino que está allí, ¿no? Se habla también de la sustitución de Estados Unidos como primera potencia. Estados Unidos dejará de ser la primera potencia. En fin, todo este tipo de cosas, ¿no? La destrucción del tejido social, que es lo peor, ¿no? De todo esto, cuando se destruyen las pequeñas y medianas empresas, ¿no? La destrucción del tejido social, del tejido vivo, dinámico de una sociedad, que generan, por ejemplo, en el caso de España, el 80% del empleo, ¿no? Todo este tipo de cosas, bueno, pues equivalen a la destrucción de una sociedad. Y el objetivo final es eso. Estaba usted refiriéndose a la cuestión, a lo que es el relleno ideológico de ese globalismo que pasa naturalmente por este tipo de cosas, por la ideología de género, por este feminismo radical, que ya no es un feminismo de reivindicación de la igualdad, en lo cual yo creo que es algo en que estamos todos, en la igualdad política, en la igualdad social, en la igualdad legislativa, no faltaba más, pero que se trata de otra cosa, que en realidad es un supremacismo, ¿no? Y parte de esos objetivos, uno de esos objetivos, es el del traslado de enormes masas de población desde determinadas regiones, normalmente del tercer mundo, hacia el primer mundo. No olvidemos que el impulso que dan al globalismo los grandes mentores de estas corrientes se basa fundamentalmente, y esa es la clave de todo este asunto y lo que nos explica todo, en realidad todo, en su idea neomalthusiana. Es decir, ellos quieren reducir la población. Ellos creen que en la Tierra hay demasiada gente, demasiada población, cuando en realidad no es ni muchísimo menos así, ni Así muchísimo es. menos, sino que lo que sucede es que hay un desigual y un muy injusto reparto de la riqueza, digamos, y como hermanos que somos deberíamos esforzarnos en que eso no fuera así, en que hubiera una mucho mayor justicia en las relaciones internacionales, pero ellos han decidido que en el mundo hay demasiada gente y que hay que terminar con esos excedentes de población. Son neomalthusianos, de forma muy destacada Bill Gates, por ejemplo, también George Soros, etcétera, ¿no? Partner, Rockefeller, bueno, Kissinger, etcétera, ¿no? Entonces, ellos están en que se produzcan esos trasvases de población. Si nos fijamos lo que sucede con la emigración desbocada, ya hay compromisos contraídos. Por ejemplo, en noviembre de 2018, en la cumbre de Marrakech, una gran cantidad de países, por cierto, no algunos como Estados Unidos, Hungría, Israel, pero sí la mayor parte de los países europeos, y entre ellos, por supuesto, España, se comprometieron a acoger grandes flujos de población y acabar con la población ilegal. ¿Sabe usted cómo? No, digamos, atacando en origen las riadas de ilegales o, en fin, devolviéndolos a sus países de procedencia para atraparlos en el mar o a la llegada y tal y cual. No, no.
sino haciendo legal lo que es ilegal, es decir, por el procedimiento de que en cuanto toquen tierra ya pasan a ser tratados como legales. Todavía hoy eso no se está produciendo literalmente, digamos, pero lo cierto es que solo un 10% de todos los que llegan son devueltos a sus lugares de origen. En la inmensa mayor parte de los casos no es gente, yo hablo de lo que está sucediendo en España y también en Europa, no es gente necesitada, ni muchísimo menos. Llegan con móviles que cuestan 600, 700 euros. Llegan con ropa que normalmente los españoles, de los lugares a donde llegan, las Islas Canarias o el sur de Andalucía, ropa que los españoles no se pueden permitir. Calzado, abrigos, pantalones carísimos. Es gente que procede en muchos casos, los últimos que están llegando a Canarias, tienen formación militar. Y le daré un dato que creo que es determinante. El 85% son varones entre 18 y 40 años. Es decir, no son refugiados ni del hambre, ni de la pobreza, ni de la guerra, ni de nada parecido, porque vienen fundamentalmente de Marruecos y de Argelia, en menor medida de Mauritania, de Mali y Senegal, y en esos países, salvo en Mali, no hay ninguna guerra. Y en Mali, digamos que es una guerra de baja intensidad. Entonces, no son refugiados en modo alguno. Se les etiqueta como refugiados para hacer más fácil la aceptación del fenómeno por parte de la población. Pero es gente que no tiene nada que ver con eso. Y como digo, muchos de ellos proceden del ejército y muchos de ellos proceden de las cárceles. Todo esto está organizado desde los lugares de procedencia por las mismas autoridades. Son mafias constituidas fundamentalmente por la policía, por mafiosos que casi siempre son locales, aunque hay también algunos españoles implicados, y luego hacen una parte del recorrido desde los lugares de salida a través del mar hasta los lugares de destino, hacen solo una pequeña parte del recorrido porque los barcos de las ONGs, fundamentalmente las ONGs ligadas a la Open Society de George Soros, les recogen al poco de haber empezado la singladura, a poco de haber empezado la travesía, y haciendo como que están recogiendo náufragos, cuando en realidad son una especie de taxis del mar y los llevan hasta las costas españolas. Está todo perfectamente montado y es un negocio entre mafias, entre ONGs y la policía en los lugares de procedencia. Y luego cuando llegan a destino, pues mire, en este momento en las Islas Canarias, sobre todo una de las islas donde están llegando, Gran Canaria, una de las principales islas quizá, o una de las dos más importantes, que es una isla que vive fundamentalmente del turismo. Hay que tener en cuenta que ahora con la COVID-19 el turismo en España se ha hundido por completo, por debajo del 88%, se ha perdido el 88%. O sea, solo ha quedado un 12% del turismo y concretamente en Canarias se ha hundido el 92,5%, es decir, que solamente queda un 7,5% de turismo que había antes de la crisis de la pandemia, ¿no? Bueno, pues el hecho de que Canarias, un lugar eminentemente, un destino eminentemente turístico, haya caído más incluso que el conjunto de España, se debe a la presencia de estos irregulares que se dedican, bueno, a consumir drogas, a consumir alcohol, a pegarse por las calles públicamente, a generar una serie de desórdenes interminables, y no podemos olvidar también que la naturaleza humana es la que es y que son varones entre los 18 y los 40 años, vamos a decir, con sus necesidades de todo tipo, con lo cual pues suponen una presencia no precisamente deseable para la mitad femenina de la población. En fin, es todo un desastre esto de la inmigración que el gobierno español se niega a atajar de forma total y absoluta porque tiene una evidente complicidad con el fenómeno. Esto es una invasión planificada. Totalmente. Con metas a despoblar a la gente autóctona y poner un nuevo Estado islámico posiblemente en unos años. Pues vamos a ver, el objetivo es despoblar efectivamente. Hay dos objetivos. Uno, proveer de mano de obra barata, porque es evidente que es así, es gente sin cualificación y por tanto destruye y deprime el empleo local, el empleo de los autóctonos, en primer lugar. Y esto ya de por sí es gravísimo. Hay que tener en cuenta que España en este momento está en los 4 millones de parados oficiales, pero realmente los cálculos superan los 5 millones. Y no olvidemos que además, en fin, hay casi 1 millón de personas en una situación muy particular que se llama un ERTE, o sea, una situación donde están sin trabajar, pero que están siendo sostenidos por los seguros sociales, etcétera. Es decir, realmente podemos estar ante una catástrofe que ronde que vamos a pasar a final de año de los 5,5 millones de parados, eso se lo digo, y que muy probablemente incluso alcancemos o rebasemos los 6 millones. Tenemos que tener en cuenta una gran parte de
del trabajo, de los contratos son temporales, son a tiempo parcial, en fin, el desastre laboral en España en este momento es completo. Y sobre esa situación está incidiendo la llegada masiva de una inmigración ilegal que lógicamente compite con una enorme deslealtad en el terreno laboral, porque es su naturaleza, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, efectivamente, esa sustitución de la población. Es decir, lo que está produciendo es que hay una sustitución de la población autónoma por otra población. Los impulsores de esto creen, y yo me puedo creer que de buena fe, creen que esa población se va a asimilar, va a asumir, digamos, los valores de la modernidad, la posmodernidad, etcétera. Pero la experiencia de toda Europa, la experiencia en Francia fundamentalmente, en Suecia, en Gran Bretaña y también en Alemania, en Austria, en Italia, está demostrando que no es así. Está demostrando que son poblaciones que reproducen, perdón, voy a dar la luz porque si no quizás no se me vea, se me ve mejor así a lo mejor. Se ve mejor, sí. Vale, pues digo que están esas poblaciones, resulta que están reproduciendo en los lugares de acogida, en los países de acogida, están reproduciendo mediante guetos la sociedad que habían abandonado. Entonces es una especie de locura, ¿no? O sea, abandonan su sociedad para ir hacia otra en la que vivir mejor, pero resulta que cuando llegan a esa sociedad lo que hacen es reproducir aquella sociedad de la que huían, porque al final el gueto es eso. Cuando uno ve las ciudades de Europa, como digo, fundamentalmente pues Francia, donde está habiendo problemas a diario, problemas gravísimos de enfrentamientos en las calles, de una inseguridad generalizada en las grandes ciudades, las noches son invivibles, son un auténtico infierno, con auténticas batallas. Y hablamos de batallas que incluyen armas de fuego, bengalas, hachas de unos grupos contra otros, contra la policía, contra la población autóctona, etcétera. Esa es la Europa de hoy, en muchos sitios, en muchas partes, como digo, Francia, Suecia, Alemania, Austria. Bueno, pues como es lógico, tenemos ya esa experiencia y sabemos qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y sabemos que la emigración procedente de determinadas zonas no es asumible. Europa tiene una demografía muy baja. Vamos a coger el caso de España, que es el último país del mundo demográficamente en este momento, donde nacen 1,2 hijos por matrimonio, por pareja, etcétera. Es decir, es el último en este momento en el mundo. Bien, se puede necesitar mano de obra, pero España o cualquier gobierno, en este caso español, debería determinar qué tipo de migración quiere. Y si la inmigración procede de un sitio o de otro. Hay alguna migración que por el carácter de la población es asimilable y otra que no. Por ejemplo, la inmigración procedente de Hispanoamérica, por supuesto. Además, en mi opinión, deberían tener la nacionalidad automática, porque para mí somos una misma cosa. Entonces, esa migración es, puesto que necesitamos inmigrantes, perfecto, pues esa migración se tiene que priorizar. La inmigración procedente de Colombia, de Perú, de México, de ustedes, por supuesto, panameños, de donde sea, de Cuba, de Guatemala, de Venezuela, lo que sea, de donde vengan, se tiene que priorizar. Después, la inmigración procedente de Europa del Este, ¿no? Que también hay inmigración procedente de ucranianos, rusos o tal, estupendo. Son también asimilables y es gente que también aporta y que además tiene una cierta cercanía cultural. Todos nosotros somos cristianos, ustedes, nosotros y los ucranianos o los rusos, pongamos por caso, cada uno de una forma ligeramente distinta, pero todos compartimos un mismo acervo cultural y un mismo fondo cultural. Pero cuando viene la gente procedente del mundo islámico o cuando viene del África subsahariana, la cosa cambia enormemente porque no son culturas asimilables y sobre todo el Islam. Este no es un problema de islamofobia ni es un problema de nada, es un problema de que está perfectamente constatado y por tanto es imposible asimilar a esas poblaciones en la cultura europea. Es una constatación que tenemos a diario y en Francia ya hay una tercera generación. Es decir, que conocemos ya el fenómeno sobradamente. Bueno, pues nuestro gobierno, en el caso que me ocupa, el gobierno español, sigue empecinado en eso, obviamente porque responde a un plan y tiene un objetivo. Mire, don Fernando, totalmente de acuerdo, porque en Francia hay lugares donde la policía ya no puede entrar, donde es la ley Sharia lo que aplica. Sí. Y tenemos el problema de que no podemos decirle las cosas a su nombre porque la gente se ofende. Si decimos, hubo un ataque con cuchillo, pero no dicen, ¿por qué no dicen que fue musulmán? Pues Sí. la verdad, es musulmán. No todos los musulmanes son malos. No, pero este era musulmán. Que el Corán habla de amor y paz. Mentira. El Corán habla de que hay que conquistar a los infieles. Él lo dice el Corán, no lo digo yo. Lean el Corán. La gente dice, no, los 3 libros. No. El Corán no dice muchas cosas bellas, sino dice, al infiel hay que conquistarlo y dominarlo. Eso es lo que dice el Corán. No lo digo yo, lo dice el libro del Corán. Y sé que me voy a buscar problemas por decir esto. Una de las cosas que yo le admiro, don Fernando, es que usted dice las cosas como son, las cosas claras, ha resistido ataques porque yo lo sigo, no de ahora, sino hace muchos años.
Lo sé, de lo sé. cómo lo atacan, de todas las acusaciones. Ahora, los que pensamos diferente, porque yo no digo que haya personas que puedan pensar como quieran, pero cada Claro, quien tiene la libertad. La libertad de expresión es cuando le conviene a uno, pero no es para todos. Para los globalistas, para los buenistas, para la nueva izquierda. O sea, no, no, no. Han, quieren cambiar nuestra forma de pensar y quieren darnos parámetros de lo que es libre expresión y lo que no. O sea, no podemos, las cosas como son. Este caso de estas invasiones, porque es una invasión, es el caso que le pasó a Cuba con el Mariel. Castro lo que hizo fue que le mandó todos los precios a toda la escoria que podía. No estoy diciendo que todos eran los que iban ahí son así, sino dentro de ese grupo mandó ese tipo de gente. Dentro de ese grupo mandó gente de inteligencia. Lo mismo está pasando. ¿Qué va a pasar en unos años? ¿Qué nos espera? Yo, un país que quiero mucho, que conozco en persona, que me gusta, es España, mi apellido, en el único lugar del mundo donde, no estoy hablando mal de nadie, lo dicen perfectamente bien y no se equivocan, es Pajares, es en España. De hecho, cuando he visitado España me ha encantado, pero ahora veo que hay una ley de mal llamada memoria histórica, es de memoria histórica. O sea, yo conocí la historia de Franco por los sacerdotes claretianos en Panamá y cuando fui con Aguillo me contaban todo lo bueno que hice, pero han satanizado a Franco. Me gustaría después hacer un programa especial sobre eso, sobre Guernica, sobre todos esos mitos, cuando Franco salvó a muchos judíos. Franco sí, señor. salvó judíos. El Estado de Israel muchas veces agradeció a Franco muchas veces. Franco Decenas de además, miles, decenas, que vaya nadie, decenas de miles de judíos. Para empezar, es bastante posible que Franco tuviera un origen judío. claro, Su segundo apellido, Bahamonde, es un apellido netamente judío. Incluso el apellido Franco es un apellido que pudiera tener un más o menos remoto origen judío. Franco, es verdad que no tuvo relaciones con el Estado de Israel porque España tenía unas relaciones, digamos, privilegiadas con el mundo árabe y, claro. bueno, pues la interpretación geopolítica del momento, era la que era, pero ciertamente Franco salvó a decenas de miles de judíos, algunos de cuyos representantes más conspicuos, más ilustres, reconocieron en su momento la deuda que habían contraído con Franco precisamente porque en un momento muy difícil y muy complicado con los alemanes en los Pirineos, Franco permitió el paso de judíos europeos hacia España y hay que tener en cuenta que mayoritariamente los judíos europeos, cuidado, los europeos, no los de Marruecos, pero sí los europeos se habían pronunciado durante la Guerra Civil Española a favor de la izquierda, a favor de los revolucionarios, con lo cual Franco no estaba en principio, claro, muy a favor y tal, pero no obstante, por razones humanitarias les dejó pasar. Y luego las embajadas españolas en la Europa Central y en la Europa del Este, en 1944, protegieron muy eficazmente a muchos decenas de miles de judíos, como digo, los protegieron de la persecución nazi en lugares como Hungría, donde esta persecución fue particularmente feroz y particularmente terrible, incluso, bueno, instigada tanto por los alemanes como por las milicias nazis locales. Con lo cual, en fin, el panorama de los judíos en Hungría fue verdaderamente terrible. La comunidad judía húngara padeció mucho entre el conjunto de las comunidades judías en la Segunda Guerra Mundial. Y lo mismo pasó en Grecia y algo parecido sucedió también en Bulgaria y en Rumanía, ¿no? Es decir, que indudablemente esa labor humanitaria del régimen de Franco está ahí. Pues mire, por resumir mucho, diremos que Franco tiene una serie de cosas inevitablemente a su favor. Podíamos tratarlo un día, en efecto, si usted quiere, con un sentido más monográfico, pero lo que se ha hecho efectivamente es satanizarlo y contar una versión de Franco que no tiene nada que ver con la realidad. Franco mantuvo a España después de la Segunda Guerra Mundial, mantuvo neutral a España durante la Segunda Guerra Mundial. Es un tema precisamente al que yo le he dedicado un libro hace 3 o 4 años. España salvó a decenas de miles de judíos, el franquismo salvó a decenas de miles de judíos. El franquismo produjo el mayor crecimiento de la historia de España, el mayor crecimiento económico y desarrollo social de toda la historia de España, con crecimientos anuales del 7% durante la década de los años 60. Cambió a España por completo de ser un país rural, de ser un país que hoy llamaríamos tercermundista, atrasado, agrario, a ser la 8ª o 9ª potencia industrial del mundo, que se dice pronto. España se convirtió en la segunda economía que más crecía en el mundo después de Japón durante la segunda mitad del régimen de Franco. El desarrollo cultural fue brutal, se erradicó por completo el analfabetismo, que era un problema muy serio, la mortalidad infantil, que era terrible en España,
bajó de las cifras de lo que era la mortalidad infantil en Estados Unidos o en Alemania. Es decir, el desarrollo que hubo de carácter en todo tipo de áreas, tendríamos que tratarlo pormenorizadamente, fue verdaderamente asombroso. Bueno, pues, y después se propició, lógicamente, a partir de ese desarrollo, la transición política, etcétera. Es decir, que de todo ese tipo de cosas que protagonizó el franquismo, a Franco se le ha negado todo y, en fin, se dice que, bueno, pues que si España no entró en la Segunda Guerra Mundial fue porque Hitler no le dejó, usted fíjese el argumento, si salvó judíos fue sin querer, fue porque los embajadores por su cuenta y riesgo tomaron esas decisiones, lo cual está demostradamente falseado, digamos. Del desarrollo económico, Franco no tuvo ninguna responsabilidad porque dicen que no sabía economía y sabía bastante. Y todo ese tipo de decir que todos los hechos objetivos que aportó el franquismo para bien, digamos, son desprovistos de toda intencionalidad por parte de Francisco Franco, ¿no? Sucedieron a pesar de él, por decirlo de alguna manera, lo cual es una auténtica barbaridad. Es un caso único en la historia, que han encontrado una persona carente de toda virtud y culpable de todos los males. No se da a lo largo de la historia en ningún ser humano, ni público ni privado, porque es imposible, ¿no? Ni siquiera, fíjese usted, la teología católica dice que el infierno, ni siquiera el infierno es el mal absoluto, porque el infierno existe y la existencia ya es un bien, ¿no? Por lo tanto, no existiría como tal el mal absoluto. Bueno, pues esta gente, ya sabemos quiénes son, sí han conseguido que exista el mal absoluto, que es Franco. Bueno, no hay versión realmente más alejada de la realidad, esa. Claro. Pero es también un reflejo del daño que Franco les hizo, claro. Mire, para que un detalle nada más. Era tan malo que le perdonaron la vida al abuelo de Pablo Iglesias. Bueno, le perdonaron la vida y le integraron en la vida social española con muy buenos resultados, por cierto. Claro. Bueno, y así es, pero un claro ejemplo es el caso de Giorgio Perlasca. Invito a todos los que nos ven, busquen el caso de Giorgio Perlasca y vean un poquito de historia. Y también hay un mito que quiero tratar con usted cuando usted tenga bien, porque sé que está bastante ocupado. Aquí el señor Fernando Paz nos ha hecho el honor, nos ha hecho una deferencia porque tiene una agenda súper ocupada, tiene su propio programa de televisión y nos ha honrado con su presencia. Bueno, es un placer. El tema de los miles de muertos de Guernica, los cientos de miles de muertos en un bombardeo, que no fue así, era un objetivo válido y legítimo porque había fabricación de armas ahí, que eso después lo podemos ver. Pero es totalmente cierto y comparto todo lo que usted dice. De hecho, la época de Franco fue una época de estabilidad, de paz, que cada persona tenía su casa, seguridad, tranquilidad, crecimiento. Que no lo quieran ver así, bueno, eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. Así es. Pero así es, don Fernando. Ha sido para mí un placer tenerlo aquí, una alegría sincera. Y para mí de también. verdad que sí, un placer. Espero que pronto nos podamos dar un abrazo en persona en España. Y yo lo digo públicamente al que me conoce, ¿ah? Yo se lo digo. Yo soy un admirador de Francisco Franco. Ya me dijeron facha, ya me dijeron todo. ¿Qué más me pueden decir? Pero yo desde niño, a mí me explicaban los sacerdotes claretianos que vivieron. Yo conocí a Monseñor Jesús Serrano, fuimos allí de él. Es hermano de uno de los mártires de Barbastro. Eso sí no lo cuenta la izquierda española. Sí, señor. De cómo perseguían y mataban curas y monjas. Eso no lo cuentan. Así que para mí Franco siempre será un señor, será para mí casi un santo. Pero bueno, cada quien es libre de opinar lo que quiera. Yo no le impongo mi ideología a nadie. Así es, así es. No se trata de imponer absolutamente nada, se trata de que en España en este momento hay cosas que no se pueden decir ya por ley, en esa maldita ley de memoria histórica que ahora se va a llamar ley de memoria democrática, y usted sabe que en España ahora se va a poder quemar la bandera, insultar a la jefatura del Estado, por supuesto, todo tipo de barbaridades, blasfemias, todo lo que usted quiera, pero no va a poder decir que Francisco Franco fue, sí, porque usted pueda opinarlo, un buen gobernante. Esto no se va a poder decir, pero en cambio todo lo demás sí. Este es el país que están haciendo, en fin, un país que un día fue verdaderamente admirable, tengo que decirlo, no porque sea el mío, de verdad, sino porque lo fue así, con los datos en la mano, un país que era de verdad maravilloso cuando yo era pequeño, y no es porque uno en la infancia, como decía Hölderlin, ¿no? Aquello de que la infancia es la patria del hombre, ¿no? Pero algo de eso hay, pero no por razón de la infancia, sino porque verdaderamente, en fin, por no alargarme, pero decía usted hace un momento cómo se vivía todo. Pues mire, le puedo decir que con un sueldo de clase media, como era mi padre, con un solo sueldo, vivíamos, mi padre y mi madre, claro, 5 hermanos y mi abuela en mi casa, con un piso que finalmente fue nuestro, con un piso de 140 metros en el centro de Madrid. Muy bien, en el centro de Madrid, wow. O
sea, fíjese usted que costaba entonces para el esfuerzo aproximadamente de un 15, un 20% del sueldo comprarse el piso. Hoy está en el 60, 70%. Bueno, esto es lo que hemos avanzado en España. España estaba en una convergencia altísima. Cuando muere Franco el año 75, la convergencia de España con los países fundadores de la Unión Europea era del 83%, estaba muy cerca. Hoy estamos en el 73%, wow. 10 puntos por debajo. Hemos perdido 4 décadas y encima hoy, por supuesto, pues la familia como mucho, y cuando la hay, está compuesta no siempre por un hombre y por una mujer, pero en fin, cuando lo está, por un hombre y por una mujer, y como mucho tienen un niño. Por supuesto, tienen que trabajar los dos, tienen que matarse los dos con unos horarios, sí, que no son como los de antes, que eran 8 horas de verdad. Incluso había pluriempleo. O sea, fíjese usted, había gente que trabajaba en 2 trabajos al día. O sea, fíjese usted cómo se cumplían los horarios y demás. Y todas estas cosas. Y ahora, bueno, los dos de la pareja trabajando. Hay gente que no se ve porque uno libra, parejas que no se ve porque uno libra sábado, domingo y el otro miércoles, jueves. En fin, lo que se dice, una familia teniendo un niño y no llegan a final de mes. No los 7 que éramos antes, 3 y trabajando 2, antes 7 y trabajando 1. Antes se trabajaba para vivir y ahora se vive para trabajar y trabajar mal y sin poder crear ni constituir una familia. O sea que realmente el desplome de España ha sido enorme. Ya, bueno, nos podríamos meter en temas como la llegada del euro, etcétera, que ha supuesto la ruina de verdad para los españoles. Pero, en fin, hay tantas cosas de las que hablar. Don Fernando, yo tengo para hablar con usted una vida, como se dice, de verdad. Voy a dejar en los comentarios de este video el Twitter de don Fernando para que lo sigan. Se los recomiendo, léanlo, tiene unos libros muy interesantes que después podemos comentar en otros programas. Y el link del Toro TV, donde tiene su programa, y hay otros programas buenísimos que a mí me encantan. Yo soy a veces demasiado efusivo. Me acuerdo que cuando los empecé a seguir, los saludaba cada rato, ya era pesado ya. Pero bueno, don Fernando, le dejo unas palabras para que se despida. No sin antes decir, yo sí lo digo con orgullo, vive España, una libre y grande. Igualmente le digo, don Luis, y quiero aprovechar de verdad para enviar un mensaje, vamos, más que un mensaje de verdad, bueno, un mensaje de cariño, por supuesto, pero un gran abrazo para toda Hispanoamérica. Como dijo Valle Inclán ya hace 100 años, España ya no está aquí, España está en América, y ojalá que preserven ustedes la integridad del legado hispano y tengamos en cuenta que lo hispánico no es algo, digamos, relacionado con la pureza, por decirlo así, sino que tiene esa vocación de integración de distintas culturas y de distintas razas a la sombra de lo que somos. Y hay que decirlo sin absolutamente ningún complejo, a la sombra de lo que somos, a la sombra de la cruz, a la sombra del mensaje de la fraternidad y de la igualdad entre todos los hombres que somos hijos de Dios. Ese es el mensaje de la hispanidad y yo de eso es de lo que más orgulloso me siento por ser español, por haber sido, pues eso, por haber sido lo que hemos sido, por haber constituido con nuestros hermanos, con los españoles del otro lado del océano, con los hispanos del otro lado del océano, un solo pueblo y una sola raza. Ojalá que podamos algún día volver a serlo. Muchas gracias, don Fernando. Nuevamente, un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Para que se despida. Si Dios quiere. Un fuerte abrazo. Un abrazo.